Muy buena. El primer vídeo del canal fue un vídeo dedicado a Beccaria, a su obra de los delitos y las penas. Ahí decía que hay un valor especial en esa obra y en esas personas que piensan diferente, que en un momento concreto se atreven a pensar diferente y que gracias a esos pensamientos que son diferentes, que se salen de las convenciones de ese momento y de lo que la moral y la razón de ese momento dicta, gracias a eso, el pensamiento humano ha evolucionado y también ha evolucionado nuestra percepción de la dignidad del ser humano y de nuestros derechos y libertades. Uno de esos pensadores fue John Stuart Mill, que se atrevió a pensar diferente. Hoy quiero hablar tranquilamente de una de sus obras más célebres, sobre la libertad, de John Stuart Mill. Una obra que vamos a encontrar una de sus grandes aportaciones al concepto de libertad, a cómo entenderla y a cómo estas debe conjugarse dentro de una sociedad. Un tema que nunca está de más recuperar y recordar. En este vídeo voy a intentar de resumir las principales ideas que se presentan en este ensayo, analizarlas y, en la medida de lo posible, ayudar a quien quiera entrar y leer a uno de los autores y una de las obras que creo que son esenciales para cualquier ciudadano. Yo soy Fran y bienvenido a Lector Reseña. Dale a like si te gusta este vídeo y quieres apoyar el canal. Suscríbete y activa la campana para que te avise. Sígueme también en Instagram para más contenido. John Stuart Mill nace en Londres en 1806 y muere en Avignon, en Francia, en 1873. John Stuart Mill era hijo de James Mill, también otro filósofo, economista, historiador, que era ayudante de Jeremy Bentham. ¿Y quién era Jeremy Bentham? Jeremy Bentham era el filósofo británico que estableció los principios del utilitarismo y que lo llevó a su máxima teorización. James Mill pensaba como Jeremy Bentham y en ese sentido elaboraron un sistema educativo a medida para John Stuart Mill, para su hijo, para que el joven John creciera bajo unas pautas de educación muy estrictas que le llevaran a la excelencia absoluta, a convertirse en un genio. El joven John creció, por lo tanto, en ese contexto, con esa educación tan estricta en casa que solamente le permitía dedicarse a lo que se consideraba por su padre y por Jeremy Bentham lo útil y a lo que debía aspirar. No jugó con niños, no tuvo una infancia ordinaria, pero a cambio sí que consiguió unos niveles educativos excelentes, de forma que creo que era la edad de los 10 años, ya leía perfectamente griego, latín, aprendió sobre economía, obviamente, álgebra, historia, todo, él dominaba todo este aspecto. Pero es cierto que esa educación fue especialmente severa. La idea era, además, instruirlo dentro de los principios del utilitarismo. El utilitarismo es una filosofía que busca la maximización absoluta de la felicidad. Intenta encontrar cuál es la línea, cuál es la curva, la función óptima de felicidad en una sociedad, cuál es el mayor nivel de bienestar social. Jeremy Bentham entendía que la felicidad, es decir, la utilidad, podía llegar a sumarse, podía llegar a producirse suma, resta, de forma que agregando la felicidad de muchos individuos llegábamos a una cantidad concreta de felicidad. La mejor situación posible sería aquella en la que se da la máxima felicidad para el máximo número de personas. Hasta ahí bien, ¿no? Pero claro, esto suponía que la felicidad se agregaba, se sumaba a la felicidad. Podía llegar a cuantificarse esa felicidad. Con una política pública sostenía un número de felicidad y con otra. ¿Qué política pública es mejor? La que consiga más felicidad. Pero eso supone un problema. Supone un problema en que el individuo, en el momento en el que empiezan a establecerse derechos para el individuo empieza a considerarse como un fin en sí mismo. Si la felicidad es agregable y por tanto puede sumarse y restarse, es decir, puede haber ganadores y perdedores mientras la suma sea cada vez mayor o mayor a las alternativas, eso significa que habrá personas, habrá individuos que se fastidiarán porque no restaba lo suficiente a ese cómputo de la felicidad. Es decir, hay individuos que se convierten en medios para la felicidad total, no se convierten en fin, en sí mismos. Pero sin embargo, contra esto aparece la dignidad del ser humano, aparece ciertos derechos y ciertas libertades intrínsecas al ser humano que haría que eso no fuese una opción viable. ¿Y qué tiene todo esto que ver con John Stuart Mill? John Stuart Mill no era utilitarista. Tras esta educación, podemos decir que John Stuart Mill tuvo una reacción en contra. No es que rechazara todos los principios, pero sí que los reformuló. En el capítulo 5 de su autobiografía dice:
La felicidad es la prueba de toda regla de conducta y el fin de la vida, pero solo puede alcanzarse no haciendo de él un fin directo. Esto lo digo porque estamos ante un autor que se atrevió a pensar diferente incluso de lo que pensó su mentor Jeremy Bentham y su guía o uno de sus guías que era su padre James Mill. Además, incluso entró en impregnarse del romanticismo de la época, del pensamiento romántico de la época, completamente contrario al utilitarismo, por supuesto, del positivismo de Auguste Comte e incluso del socialismo británico de ese momento. De esta forma, Mill se consagró a la búsqueda de la felicidad, a teorizar sobre cuál era la forma en la que las personas podían llegar a ser felices y cómo debían vivir la vida en base a ese principio, al que cada uno era juez de su propia felicidad. Escribió una obra extensísima, no sé si son 20 o 30 volúmenes, lo que ocupa toda su obra completa, pero además se implicó en política y fue representante en la Cámara de los Comunes. Sobre la libertad es publicado en 1859. Y aunque el autor que aparece, John Stuart Mill, es cierto que no lo escribió él solo, fue escrito junto con su esposa, Harriet Taylor, los cuales corrigieron y lo reescribieron. De hecho, cita a su pareja como alguien especial dentro de la obra, sin la cual no se hubiera podido llevar a cabo. Una persona con la mente abierta, con una capacidad de ver las cosas de forma diferente, que también en la época victoriana de ese momento, escribir en favor de los derechos de las mujeres, como escribió también, y defenderlo, mostraba también esa forma diferente de pensar. A la hora de hablar de estos conceptos de libertad, que vamos a ver cómo nos afecta en nuestro día a día y cómo afecta en nuestros debates actuales, hay que tener en cuenta que esto lo escribe Mill en la época victoriana. Estamos en una sociedad, esa época victoriana, que está exacerbada por los moralismos y por la disciplina, con rígidos prejuicios y con prohibiciones muy potentes. Los valores victorianos son puritanos, siempre. Hay una presencia muy fuerte de la moral, de los deberes de la fe, y la religión y esa moral y de lo que debe ser correcto está presente en toda la vida social. Por eso es tan importante esa obra, por lo que significa en ese momento y lo que significa después. Tenemos a un hombre que se atreve a pensar diferente, hay una ordenación de la cuestión de la libertad en la sociedad, se establece una esfera de libertad y una legitimidad o no para la intromisión en esa esfera de libertad. Además supone una voz a favor de la tolerancia, ya que fue defensor de herejes, fue defensor de apóstatas, de blasfemos y incidió especialmente en la libertad de expresión. ¿Cuáles fueron las líneas generales del pensamiento de John Stuart Mill? Podemos señalar la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia y expresión de forma clara, así es como él mismo lo recoge en la introducción. Está a favor de defender y promover la individualidad y la diversidad en la sociedad, porque cree que no conocemos la verdad y que la verdad es algo que se va descubriendo poco a poco. A pesar de ser un autor que se enmarca dentro del liberalismo, hay que decir que John Stuart Mill no se opuso a la intervención del Estado en la sociedad. De hecho, estaba a favor de la intervención del Estado en ámbitos como era el ámbito laboral o el ámbito educativo. Y en general, todas las defensas que hacía iban en favor de la tolerancia y en favor de la libertad. Vale, vamos a entrar más en profundo en este ensayo. El ensayo se divide en una introducción donde hace un resumen bastante bueno de cuáles son esas ideas y esos principios suyos y 4 capítulos. El primer capítulo sería de la libertad y de pensamiento y discusión, segundo de la individualidad como uno de los elementos del bienestar, el tercero de los límites de la autoridad de la sociedad sobre el individuo y cuarto, aplicaciones, con un enfoque mucho más práctico. En la página 55 dice el propio Mill que el objeto de este ensayo no es el llamado libre arbitrio, sino la libertad social o civil, es decir, la naturaleza y los límites del poder que puede ejercer legítimamente la sociedad sobre el individuo, cuestión que raras veces ha sido tratada y casi nunca ha sido discutida en términos generales, pero que influye profundamente en las controversias prácticas del siglo, por su presencia latente, y que aún hoy en día es uno de los elementos de debate. Incide más Mill. El objeto de este ensayo es afirmar un sencillo principio destinado a regir absolutamente las relaciones de la sociedad con el individuo en lo que tengan de compulsión o control, ya sean los medios empleados, la fuerza física en forma de penalidades legales o la coacción moral de la opinión pública. Este principio consiste en afirmar que el único fin por el cual es justificable que la humanidad, individual o colectivamente, se entremeta en la libertad de acción de uno o cualquiera de sus miembros es la propia protección.
Mill comienza haciendo un análisis histórico de la lucha entre la libertad y el poder. Él cree que siempre ha sido una constante. Estamos dentro de un marco completamente anglosajón, un pensamiento muy inglés, ya veníamos de Thomas Hobbes también, donde se contrapone todo el tiempo la libertad versus el poder, versus el Estado que puede llegar a oprimir. Es cierto que ahora mismo todavía no se está pensando en que no pueda existir un Estado, por ejemplo. Tiene que haber un Estado que proteja frente a esa libertad y a los límites que se deben establecer a esa libertad. Y entonces lo que se consiguió fue contraponer, hacer pesos contra ese Estado, de forma que se limitara el margen de acción del Estado, para que ese Estado no fuera opresor. Tenemos toda la teoría de separación de poderes, etc. Pero en cualquier caso, John Stuart Mill afirma que el poder siempre va a crecer, siempre va a tender a crecer, siempre va a tender a oprimir, y que por eso es necesario que se establezcan esos contrapesos y que estén claros cuáles son los ámbitos donde es legítimo que intervenga y donde no. Pero bueno, hemos llegado a la limitación del poder estatal, con la teoría de separación de poderes, etc. Aquí, en la época de John Stuart Mill, ya hay un parlamento británico, hay una carta de derechos, etc. Pero aún quedan dos problemas, dos formas de opresión. Una es la opresión social y otra es el sistema de imposición por mayoría. Mill habla en primer lugar de la eficacia de la opinión pública como forma de censura, como la moral, como la sociedad es capaz de imponer la idea de que es lo correcto a su individuo, cómo es capaz de inmiscuirse en su concepto de cómo debe ser la buena vida, cómo debe buscar un individuo la felicidad, con cuestiones o planteamientos morales que solamente afectan al ámbito de lo íntimo. Una época, la de Mill, en ese momento, en la que había un importante conflicto religioso y donde esas cuestiones estaban muy a debate. Él hace un largo desarrollo en el libro en contra del despotismo de la costumbre, es decir, del despotismo, esa opresión de la forma de la tradición, de alguien quiere actuar fuera de lo que se establece como correcto o lo que son los usos y costumbres de esa sociedad, y entonces ya es tachado, es apartado, es ninguneado. Por supuesto, a quien más afectaba eran las mujeres, con toda la falta de derechos que suponía en ese momento, pero también a cualquier persona que se saliera de la moral correcta, la religión oficial, etc. Contra esto hace un alegato muy importante Mill, a veces dejándolo incluso en ridículo, porque lo que en un momento se considera correcto después dejaba de ser, entonces nadie puede llegar a afirmar que lo que se piensa que es la costumbre en ese momento va a seguir siendo y que es la correcta, entonces puede imponérsela a otro. ¿Y cómo puede llegar la eficacia que puede llegar a tener la censura de la sociedad? Que a mí me venía a la cabeza con las posibilidades actuales de cancelación que existen y cómo las sociedades siempre van a ejercer presión sobre los individuos, siempre va a haber uso y costumbre. Y es por eso por lo que estos alegatos en favor de la individualidad y de que algo no se haga como lo hace el resto no tiene por qué ser incorrecto. Y cómo hay que tener cuidado con esa presión social. Ojo, aquí no estamos hablando todavía de censura jurídica, estamos hablando de la censura social. Y es por lo que a mí me venía a la cabeza casos de censura actual que pueden darse, y que de hecho se dan. Pero después además, él habla del sistema de mayoría. Y es que en el parlamentarismo puede llegar a haber un problema, y es la imposición de la mayoría sobre la minoría. Decía que el pueblo que ejerce el poder no es el mismo pueblo. Al final, no es el pueblo completo, es un porcentaje de ese pueblo que, según el sistema que se ha establecido por votación, decides por el total. Hay un problema con esa imposición de la mayoría sobre la minoría, sobre la libertad, de forma que hace falta una protección también contra esa opinión de la mayoría. Una protección jurídica donde no se pueda, mediante votación, entrar en esa mayoría, especialmente en cuestiones morales, por ejemplo, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de prensa, libertad de conciencia, incluso en cuestiones como beber o este tipo de políticas morales y leyes morales que inciden en cómo una persona debe vivir su vida y qué es lo correcto. Al final, John Stuart Mill dice que porque se decida por un sistema de mayoría no significa que el pueblo haya decidido eso. ¿Y esto por qué? Porque Mill piensa que hay una separación clara entre el ámbito privado del individuo y el ámbito público. Hay distintas esferas de libertad y hay una esfera en la que la sociedad no puede intervenir bajo ninguna circunstancia. Estamos hablando de esa esfera íntima, que es la absoluta libertad de conciencia, de pensamiento y de sentimiento. Dice John Stuart Mill: si toda la humanidad menos una persona fuera de una misma opinión, y esta persona fuera de opinión contraria, la humanidad sería tan injusta impidiendo que hablase como ella misma lo sería, si teniendo poder bastante impidiese que hablara la humanidad. Eso en favor de la libertad de expresión, como uno de los ejemplos claros de
libertad de conciencia y libertad de pensamiento. Además, la libertad para trazar el plan de nuestra vida. Como decíamos, John Stuart Mill no sabe cuál es la mejor forma de vivir y dice que la sociedad no sabe cuál es la mejor forma de vivir y que por tanto, como no tenemos una certeza de qué es lo correcto y qué no, no podemos obligar a nadie a vivir, a buscar su mejor vida o su forma de entenderla, su búsqueda de la felicidad en base a otros parámetros que vayan más allá de los que él mismo se ha dado, porque no sabemos la verdad en la forma correcta de vivir. Pero si se abstiene de molestar a los demás en lo que les afecta y obra meramente según su propia inclinación y juicio en cosas que a él solo se refieren, las mismas razones que demuestran que la opinión debe ser libre prueban también que debe serlo permitido poner en práctica sus opiniones por su cuenta y riesgo, que los hombres no son infalibles, que sus verdades, en la mayor parte, no son más que verdades a medias, que la unanimidad de opinión no es deseable, a menos que resulte de la más completa y libre comparación de opiniones opuestas, y que la diversidad no es un mal sino un bien, hasta que la humanidad sea mucho más capaz de lo que es al presente de reconocer todos los aspectos de la verdad. No le gustaba mucho poner puntos a John Stuart. La otra libertad. Libertad para reunirse para todos los fines que no sea perjudicar a los demás. Y todo esto lo afirma porque no sabemos cuál es la opción verdadera, no sabemos cuál es la verdad. La libertad es la única forma de contrastarla y saber cuál es el error y cuál no. La única garantía de la verdad está en que todos sus aspectos, todas las opiniones que contengan una parte de ella, no solo encuentren abogados, sino que sean defendidos en forma que merezcan ser escuchadas. De esta forma, John Stuart Mill está defendiendo que existen unos derechos inviolables, unos derechos donde la sociedad no puede entrar, donde el Estado y su legislación no pueden entrar, que deben ser respetados siempre. Conecta con la concepción que tenemos ahora de lo que son los derechos fundamentales. Hay un ámbito a nivel internacional, los derechos humanos, a nivel nacional, en el caso que yo conozco, el constitucionalismo español, que estamos hablando de unos derechos fundamentales, un grupo de derechos que no pueden ser vulnerados, que no están al arbitrio de lo que decida el sistema de mayoría, que además están protegidos de una forma especial porque inciden en el ámbito más íntimo y en el ámbito más estrecho de lo que es ser humano y lo que es ser ciudadano. ¡Ojo! John Stuart Mill ha hablado de esferas de libertad, pero él es consciente de que el individuo se encuentra en la sociedad y que puede haber situaciones en las que haya conflicto, en las que la libertad de uno choque con la libertad de otro. Hay una posible intervención legítima en el individuo. El problema es ajustar dónde están esos límites. ¿Cuál es el ámbito donde ponemos la raya? Lo que él decía que es el ajuste exacto entre la independencia individual y la intervención social. Y yo cuando estaba releyendo la obra me encontraba con esas preguntas. Eran las preguntas que a mí me venían a la cabeza, que esa esfera de libertad sí, pero ¿dónde ponemos el límite y cómo lo ponemos? Me gustó después que me di cuenta que John Stuart Mill se planteaba esas mismas preguntas. ¿Cuál es entonces el justo límite de la soberanía del individuo sobre sí mismo? ¿Dónde empieza la soberanía de la sociedad? ¿Qué tanto de la vida debe asignarse a la individualidad y qué tanto a la sociedad? De esta forma, John Stuart Mill empieza a tratar casos concretos en los que él cree, muy adaptados también a su época, en los que él cree que debe intervenir el Estado, en donde cree que debe preservarse la libertad individual y ese conflicto en donde ponemos el límite. Él le dedica especial tiempo a libertad de prensa, por ejemplo, a libertad de discusión, que cree que no pueden ser intervenidos, y otro aspecto donde cree que sí que tiene sentido más intervenirlo. Él establece como principio que la forma justa de controlar sería el control externo de los individuos en relación con los demás. Es decir, el individuo no debe limitarse en aquellos aspectos que no afecte a la libertad del resto. No es que esté permitido lo que se establece como permitido, sino que todo lo que no esté prohibido está permitido. Todo lo que no moleste a la esfera de libertad del resto está permitido. Y el Estado no debe inmiscuirse. Pero ni uno, ni varios individuos están autorizados para decir a otra criatura humana de edad madura que no haga de su vida lo que más le convenga en vista de su propio beneficio. En la conducta de unos seres humanos respecto de otros es necesario la observancia de reglas generales, a fin de que cada uno sepa lo que debe esperar, pero en lo que concierne propiamente a cada persona, su espontaneidad individual tiene derecho a ejercerse libremente. Sin embargo, para Mill sí se limita en aquellas opiniones y acciones que pueden llegar a suponer una instigación hacia algo perjudicial contra lo que denominamos los derechos constituidos de los demás. Hay una serie de derechos constituidos que sí que deben respetarse, pero no toda afectación al resto debe limitarse. Hay cosas que pueden afectar a otros,
pero no a sus derechos constituidos. Así, de esta forma, Mill dice que hay cosas que pueden ser legales, pero que deben ser, acaso, justamente sancionados o castigados por la opinión, pero no por la ley. Lo que sostengo es que los inconvenientes estrictamente derivados del juicio desfavorable de los demás son los únicos a los que debe estar sujeta una persona por aquella parte de su conducta y carácter que se refiere a su propio bien, pero no afecta a los intereses de los demás en sus relaciones con él. Los actos perjudiciales para los demás requieren un tratamiento totalmente diferente. Es decir, si yo en mi ámbito de libertad hago cosas que a ti no te parecen bien, está estupendo que a ti no te parezca bien, incluso, y aquí me recuerda al delito de ofensas, a eso contra los sentimientos religiosos, por ejemplo, o es que me ofende. Que tú hagas eso a mí me ofende y entonces por eso puedo privarte de eso, puedo limitártelo. No estamos hablando de discursos de odio, estamos hablando de ofensa contra los sentimientos religiosos. En este caso, John Stuart Mill defendería que tú tienes libertad para expresarte como quieras, para hacer eso comportarte como quieras, actuar de la forma que tú creas que es lo correcto, y que tú ofendas a otra persona no debe limitarse. Básicamente, John Stuart Mill estaría diciendo que si yo hago un dibujo caricaturizando a una religión, no es delito. O que si yo pito un himno, no es delito. Puedo ser un maleducado, puedo ser un imbécil, puedo ser una persona estúpida, puedo ser desagradable, pero es que ser imbécil no es un delito. Ser imbécil, de hecho, es un derecho. Y una de las cuestiones que a mí me planteaba y que para mí no se quedaban completamente respondidas en esta obra, a pesar de todo lo que aporta en materia de defensa del ámbito de los derechos individuales y de las libertades individuales, para mí lo que se me queda en el tintero es dónde y cómo ponemos los límites. Porque él propone algunos límites, dónde ponerlos, pero no me queda claro cómo ponemos esos límites. A mí me parece que es la cuestión a plantear. ¿Cómo ponemos los límites? ¿Quién decide que esos límites se tienen que poner así? ¿Quién decide qué derechos son esos derechos que hablábamos constituidos? De hecho, hay legitimidad para establecer esos límites porque al final te estás basando en un sistema de votación que siempre va a ser un sistema de mayoría. Incluso los derechos fundamentales más protegidos pueden ser reformados. Entonces, ¿hasta qué punto ese proceso es legítimo? Esto es lo que yo no lo sé. No lo sé. Es una cuestión que de las que más me lleva de quebradero de cabeza y a la que yo todavía no he sacado una conclusión de si es legítimo establecer límites y es legítimo los sistemas de decisión por mayoría, que en este sentido los más extremistas serían ya los libertarios, ¿no? Que los anarcocapitalistas que estarían en contra de cualquier sistema que no supusiese la unanimidad en el proceso de toma de decisiones y no supusiese la posibilidad de desgajarte completamente de un sistema en el que no estés cómodo y que no te guste el sistema de decisión. Y de ahí hasta la votación completa de cualquier derecho por sistemas de mayoría, que sería el lugar contrario donde todo quedaría supeditado a esa mayoría social y a lo que el bienestar social conjunto entendiese con un sistema de agregación de preferencias que es lo correcto. A mí esto es lo que me plantea más dilema. ¿De qué forma establecemos esos límites? ¿Dónde los ponemos? ¿Y cuál es el sistema correcto y legítimo para establecer esos límites? Pero bueno, son cuestiones que iremos planteando y que iremos, espero, dilucidando. Yo por mi parte seguiré leyendo, seguiré buscando más información y más debates sobre esto y planteándolo y trayéndolo aquí por si os interesa y queréis que lo compartamos. Al final toda esta obra, lo que decía, es esta obra, por ejemplo, esta John Stuart Mill, él decía que era necesario la necesidad de una convicción moral, que al final estos sistemas de mayoría, que todo puede ser reformado, nosotros en la legislación toda ley puede ser cambiada. Al final encuentra como último dique la convicción moral del ciudadano y de la sociedad en su conjunto de que hay unos derechos individuales irrestrictos, que no pueden ser alterados, que no pueden dejar de ser respetados, que hay un límite en la actuación sobre el individuo. Y si cualquier sistema de procedimiento puede llegar a cambiar cualquier ley, al final lo último que queda como última barrera es la convicción moral del ciudadano, que estará en contra de eso, que votará en contra de eso a través de sus representantes, si es que hay ese tipo de sistema, y que será el que se oponga en última instancia. Porque siempre que alguien piensa diferente, hay una tendencia general a oponerse a esa opinión, ¿no? Hay una tendencia general a que continúe la práctica reinante. La tendencia a la imposición es algo humano y no
no se autocontiene, no se autolimita. No, creo que la mencioné alguna vez aquí, la ley de hierro de la oligarquía, ¿no? El poder nunca se va a autolimitar. Tiene que haber contrapeso. Y en última instancia, el último contrapeso realmente es la convicción del individuo de sus derechos como ciudadano. Decía Mill que la limitación del poder es la propia falta de poder. Y como el poder no declina, sino que crece, solo una fuerte convicción moral puede contrarrestar esa tendencia a la imposición de la opinión general. De forma que la convicción ciudadana es el último dique de contención. Y hasta aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, por tu tiempo, y espero que te haya ayudado y que te guste este tipo de contenido. Hacía tiempo que no traía un ensayo tan de teoría política, tan de desgranarlo. Últimamente he estado leyendo más novelas por poner un poco al día, pero es que a mí realmente yo estoy acostumbrado a esto y bueno, aquí intento mezclar un poco en el canal. Entiendo que haya gente que le guste más una cosa, otra. En las visualizaciones se ve claramente que hay de dónde vienen más los suscriptores, pero yo creo que todo, el ensayo, ¿no? La no ficción y la ficción, todo habla de la vida y todo habla de la verdad y todo nos hace crecer como ciudadanos, y que al final, cuando estemos plantados en la vida, andando por nuestra vida, interactuando con el vecino, con el poder político, con el jefe, con todo eso, tengamos un bagaje que es lo que nos haga, pues lo que era el lema de este canal y en su momento del blog. Lo que era el lema de esto, que era hacer que los ciudadanos, hacernos ciudadanos reflexivos y hacernos ciudadanos conscientes. Muchas gracias, dale a like si te ha gustado. Si puedes, pon un libro en comentarios de alguien que pensó diferente en un momento en el que no era fácil. A ver si creamos una buena lista de recomendaciones. Y dale a like y suscríbete y todas esas cosas.